Voces CSIC Balears, el podcast que te trae las últimas novedades en ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en les Illes Balears. Bienvenidos, soy Adrián García, técnico de Comunicación y Divulgación en el IFISC, el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos. Y yo soy Ana Núñez, técnica de Comunicación de la representación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en las Illes Balears. Y hoy os traemos el 14º episodio de nuestro podcast Voces CSIC Balears, un espacio en el que queremos presentarte las voces de nuestros investigadores e investigadoras y en el que tú también tendrás mucho que decir. Saludamos a nuestro invitado de hoy, Albert Miralles. Albert es ingeniero técnico industrial especializado en electrónica por la Universidad de les Illes Balears e ingeniero industrial superior por la Universidad de Oviedo. Actualmente trabaja como ingeniero principal de instalaciones de planadores submarinos o gliders de la ITS SOSIF. Cuenta con más de 7 años de experiencia trabajando con gliders y ha completado más de 70 misiones y más de 1.900 días en el agua. Bienvenido, Albert. Los que conocemos la ICTS SOCIP tenemos muy presentes a los gliders. Ciertamente son muy llamativos y característicos, pero para la gente que nos está oyendo y que nunca ha tenido la suerte de ver uno, ¿podrías explicarnos qué son y para qué se utilizan y cuáles son sus partes más llamativas? Hola, buenos días. Un glider es una plataforma autónoma submarina que sirve para recolectar datos submarinos, tanto sea temperatura, clorofila, oxígeno. Sus partes más relevantes o su funcionamiento básico funciona con una diferencia de densidad. Esa diferencia la consigue a través de modificar su volumen total con una bomba de aceite. Los datos recopilados por los gliders, ¿cómo se gestionan y para qué sirven? Pues primeramente SOCIP dispone de una base de datos pública a la que los investigadores tienen acceso a ella. Y luego, aparte, también divulgamos los datos a la red Copernicus, de la red europea de base de datos, a través de Siemens. El data center es una pieza fundamental en SOCIP, que es los encargados de almacenar, gestionar y distribuir toda esta información. Tenemos entendido que en ocasiones los gliders pueden ocasionar algunas dificultades, digámoslo así, ya sea porque han sido capturados por algún pescador o os han dado problemas con el sistema de obtención de datos. ¿Cuál ha sido la anécdota más llamativa que habéis tenido recientemente y que nos puedas contar? Ahora, en junio, tuvimos la campaña Abacus para una entidad externa en la que teníamos que llegar hasta aguas argelinas. El problema fue que a mitad de transecto, así bastante en alta mar, digamos, a 38 metros de profundidad, el glider perdió el control sobre su trayectoria. A partir de ahí, bueno, tuvimos que hacer un par de piruetas para intentar devolverlo a casa porque estaba bastante lejos como para ir en barco. Y la pregunta que queda por responder es ¿qué pasó? Porque nosotros tenemos, bueno, el glider tiene un timón, una especie de timón, con una varilla bastante gruesa que a mano no la doblas y claro, eso fue a 38 metros de profundidad. Con lo cual no sabemos muy bien qué pasó, pero bueno, hay ciertas ideas y bueno, que yo creo que quedará sin responder esa pregunta, pero bueno. Como hemos mencionado anteriormente, hace más de 7 años que trabaja en gliders y ha realizado más de 70 misiones. ¿En qué consisten estas misiones y cuál es la más que te ha gustado? Las misiones, digamos, las podemos catalogar en dos grupos. Una serían las propias, normalmente suele ser la campaña Canales, en las que tenemos una Endurance Line desde hace ya bastantes años. Y luego tenemos las campañas externas. Estas son a través de un call. Los institutos pueden acceder a nuestras plataformas y nosotros pues, hacemos la campaña para ellos. En una de estas, un investigador nos pidió hacer como un seguimiento a una tortuga que llevaba una marca Argos. Y esta fue como de las más bonitas, ¿no? Porque era una tortuga que habían recuperado y le pusieron la marca esta y trataban un poco de caracterizar el entorno donde se mueven estos animales. Y bueno, fue así como el lanzamiento de la tortuga, luego la de no sé qué, luego el seguimiento, que normalmente suele ser una trayectoria fijada. Ahí, claro, cada día era como cambiar la trayectoria, fue bastante más demandante, pero bueno, fue bonita.
¿Cómo ha cambiado el paradigma de la observación, monitorización y predicción del océano con los gliders? Y en esta misma línea, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Es un campo en el que constantemente hay innovación tecnológica o el futuro pasa por solo, entre comillas, aumentar el número de gliders observando a la vez? Pues mira, los gliders han cambiado bastante la forma de ver el océano. Anteriormente solo se podían hacer campañas con barco, que implica personal, dietas, seguros, combustible, y además estás muy expuesto a los riesgos del mar. O sea, si hay una tormenta o el mar no está muy bien, pues esa campaña pues, queda un poco comprometida. Con la aparición de los gliders, pues bastantes de estos problemas se quedaron resueltos. La calidad de los datos no es comparable a tomar muestras físicas, pero se aproxima bastante. Y con los gliders, digamos, puedes completar todo lo que sería el envoltorio de... No, el envoltorio, no, ¿cómo llamarlo? El antes y el después de la campaña tradicional. Incluso en nuestro caso, por ejemplo, tenemos 4 campañas de barco al año, que suelen durar 3 o 4 días, y luego unos 300 y pico días de días de glider, con lo cual tenemos bastante bien monitorizada la zona. O sea, que cualquier eventualidad que se dé, con los gliders se puede visualizar. ¿Vale? Y luego, en cuanto a hacia dónde nos dirigimos, yo creo que pasa un poco por ambas. O sea, el aumento de gliders es algo que ya se está dando. Hay muchas instituciones que ya tienen gliders. Hay otras plataformas que también son comparables al glider. Igual son como complementarias y luego también se van desarrollando cada día nuevas tecnologías. Es verdad que el mar es un entorno hostil, tanto sea como lo que decía de tormentas y tal, como elementos de corrosión. O sea, todo lo que está cerca del mar, de agua salada y tal, sufre. Y eso es un punto a tener en cuenta para todo. Por otro lado, combinas tareas técnicas con actividades de administración relacionadas con proyectos de I+D+I. ¿En qué proyecto estás trabajando actualmente? Pues ahora mismo estamos trabajando con la WIP para desarrollar un sistema de envío de real time. El glider envía, o sea, a día de hoy ya envía sus muestras de información de lo que está muestreando. Lo que pasa es que no lo envía todo, o sea, enviamos como una decimación de lo que envía. Esa información es suficiente, pero no está completa. Y lo que queremos hacer con ellos es hacer como un sistema para que cuando se acerque a la costa y tengamos cobertura 4G, enviar todo lo que tenga almacenado hasta ese momento, por si hay algún tipo de percance con el glider, o sea, que no volvamos a saber de él, al menos no perder esa información que al final es lo que necesitamos, o sea, el motivo por el cual montamos toda esta infraestructura. Y además, por si fuera poco, colaboras en actividades de divulgación realizando talleres como el Follow the Glider para la Semana de la Ciencia y la Tecnología del CSIC, que se celebra esta misma semana en el IMEDEA. Nosotros nos hemos quedado sin plaza, me temo, pero ¿participas en algún otro evento que nos puedas comentar? ¿Alguien que se haya quedado con las ganas? Pues sí, efectivamente. Nosotros ahora en el 29 de diciembre estaremos presentes en el Ocean Observers. Es un evento, digamos, de carácter europeo, con puertas abiertas, y aún hay sitio para apuntarse, si queréis. Luego, además, también participamos en jornadas de puertas abiertas para institutos. Y también tenemos un día de puertas abiertas en nuestro buque oceanográfico, que se puede visitar y tal. La verdad que está bastante interesante. Acabamos con una pregunta que ya piensa ser un clásico en nuestros podcasts. Imagina que te dan una buena suma de dinero para que montes el proyecto de investigación que tú quieras, sin el presupuesto sea un problema. ¿Cómo sería? Pues relacionado con la pregunta anterior de que decías del I+D+I, hace ya unos años que tenemos medio en mente, o sea, todavía nos falta encontrar financiación y sobre todo tiempo, para desarrollar
sería como un glider, pero que fuese por la superficie. Tipo como una plataforma a la que le pudieses poner los sensores que tú quisieras y desplegar una roseta. No sé, es como un CTD con distintos sensores. Esto, ya digo, es una idea que está ahí en el cajón, pero sobre todo el tiempo. Nos falta tiempo para desarrollar un proyecto de este calibre. ¿Qué ventajas tiene el tener una plataforma en superficie con respecto a que vaya subiendo y bajando? La ventaja frente a un glider es que el glider para empezar, la potencia. O sea, un glider, como he dicho, funciona por diferencia de densidad y la potencia que tiene un glider es digamos, baja, tirando a baja. Podemos conseguir del orden de velocidades de igual 1 kilómetro a la hora, más o menos. Claro, si tienes corrientes más fuertes que 1 kilómetro por hora, ya tienes que empezar a cambiar rumbos y tal. Y además el glider evidentemente, va por debajo del agua y entre llamadas a superficie, el glider cada 8 horas o 12 horas sale a superficie para refrescar el GPS. Entre estas horas estamos ciegos, o sea, no sabemos qué le ha pasado al glider, ni si sigue activo, ni nada. En cambio, si tienes algo en superficie, evidentemente puedes tener contacto satelital todo el tiempo. Y luego que el problema de espacio que tienes en un glider no lo tienes, se minimiza en este tipo de plataformas. Y digamos, eso sería una embarcación tradicional con hélices, o sea, eléctrica y tal, pero sin ese compromiso ni de espacio ni de peso. El glider tiene que tener una densidad bastante similar a la del agua, en torno a 1026, 1027 gramos por litro. Y en este caso, pues no, podríamos tener el peso un poco que quisiéramos. O sea, estamos hablando de unos 400 kilos de baterías o de sensores o de lo que sea. Bueno, el compromiso no es tanto, ¿no? Digamos. Hoy hemos aprendido cómo los gliders, esos planeadores submarinos de color amarillo chillón, pueden ofrecernos una fotografía en tiempo real del estado de nuestros mares y océanos para ayudarnos así a entenderlos mejor y, por supuesto, cuidarlos y conservarlos mejor. Os recordamos que la ciencia que se hace desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la IES Balear no para nunca. Nos seguimos escuchando. Mientras tanto, podéis seguir nuestras novedades en @CSIC-Balears en Twitter, Instagram y Facebook. Nos vamos, mientras la ciencia con la vida seguirá abriéndose camino. Voces CSIC Balears, el podcast que te trae las últimas novedades en ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en les Illes Balears.